¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con el cuerpo después de la muerte? Y más aún, ¿será que la forma en que se trata, ya sea por entierro o cremación, puede interferir en la salvación o en la resurrección prometida a los cristianos? Esta es una pregunta que ha inquietado a muchos corazones sinceros, especialmente en tiempos en que la cremación se ha vuelto cada vez más común, ya sea por cuestiones económicas, prácticas o incluso filosóficas. Hoy vamos a explorar a fondo lo que la Biblia realmente dice y no dice sobre este tema. Vamos a abordar qué es la cremación y cómo surgió, qué enseña la Biblia sobre el cuerpo, la muerte y la resurrección, ejemplos bíblicos de sepultamiento y quema de cuerpos, la visión de los primeros cristianos y de los teólogos a lo largo de la historia. Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para tu fe, tu esperanza y tu eternidad? Si quieres crecer en el conocimiento de la palabra y entender de forma bíblica, equilibrada y esperanzadora este tema sensible, quédate conmigo hasta el final. Y si aún no estás suscrito al canal Viento Divino, suscríbete ahora. Tu participación fortalece esta misión de llevar la luz de la verdad a todos los que desean vivir de manera santa, sabia e informada. El origen y el avance de la cremación. La cremación es la práctica de reducir el cuerpo humano a cenizas mediante el fuego. No es algo nuevo. Civilizaciones antiguas como los griegos, hindúes y romanos ya hacían uso de la cremación, cada una con significados distintos. En la Grecia antigua, por ejemplo, cremar a los guerreros era una forma de honor. En las culturas orientales, como el hinduismo, está ligada al ciclo de reencarnaciones. En el occidente moderno, la cremación se popularizó por motivos prácticos: costo, falta de espacio, higiene. Pero la pregunta que surge en el corazón cristiano es: ¿qué piensa Dios de esto? ¿Será que quemar el cuerpo impide la resurrección? ¿O hay algo más profundo que debemos entender? El cuerpo en la visión bíblica, templo y semilla. Para comprender la cremación a la luz de la Biblia, primero necesitamos entender el valor del cuerpo en la cosmovisión cristiana. El cuerpo para la fe cristiana no es un envoltorio desechable, sino parte de la creación de Dios. En Génesis 2:7 leemos que formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. El cuerpo viene del polvo, pero es obra directa de las manos de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo afirma en 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, incluso después de la muerte, el cuerpo tiene un valor sagrado, pues fue templo del Espíritu, instrumento de obediencia y expresión de la vida. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo compara el cuerpo con una semilla que se siembra en corrupción, pero resucita en incorruptibilidad. Será transformado, glorificado, pero será el mismo cuerpo, renovado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se trataban los cuerpos en la Biblia? El modelo bíblico, el sepultamiento. A lo largo de toda la Escritura, el patrón que encontramos es el sepultamiento. Abraham compró un campo para enterrar a Sara, Génesis 23. Jacob fue embalsamado y sepultado en la tumba de sus padres, Génesis 50. Moisés fue sepultado por Dios, Deuteronomio 34:6. Jesús, el Hijo de Dios, también fue sepultado, envuelto en lienzos, colocado en una tumba nueva, Juan 19:38-42. El sepultamiento lleva, en la tradición bíblica, un símbolo de respeto, de esperanza en la resurrección y de entrega del cuerpo a la tierra. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Pero, ¿y qué pasa con la cremación? ¿Aparece en la Biblia? La cremación en la Biblia, casos y contextos. ¿Menciona la Biblia la cremación? Sí, pero no como una práctica estándar o deseada. En Josué 7, Acán, que había pecado contra Dios, fue apedrejado y luego quemado. En 1 Samuel 31:12, el cuerpo de Saúl y sus hijos, ya en descomposición y deshonrado, fue quemado por los hombres de Jabes Gilead, y sus huesos fueron enterrados.
En Amós 2:1, Dios reprende a Moab por haber quemado los huesos del rey de Edom como profanación. Es decir, siempre que aparece la cremación es en contextos de juicio, vergüenza o necesidad, nunca como un estándar o ideal de fe. ¿Pero esto significa que está prohibida? La resurrección y la soberanía de Dios sobre el cuerpo. Tal vez el mayor temor de las personas al pensar en la cremación sea, ¿podrá Dios resucitar un cuerpo cremado? La respuesta bíblica es clara. Sí, absolutamente. Dios creó al ser humano del polvo. Puede restaurar un cuerpo reducido a cenizas, disuelto en el mar o incluso devorado por animales. Pablo afirma en Filipenses 3:21 que el Señor transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea conforme a su cuerpo glorioso. La resurrección no depende de la integridad del cuerpo físico actual, sino de la fidelidad de Dios y del poder del Espíritu. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Nada escapa a la soberanía del Creador. El simbolismo del sepultamiento y la resistencia histórica a la cremación. Durante siglos, la Iglesia resistió la práctica de la cremación, no por una prohibición explícita en las Escrituras, sino por el simbolismo que el sepultamiento lleva. El sepultamiento expresa la esperanza en la resurrección física. Representa el descanso del cuerpo, aguardando la glorificación prometida por Cristo. Desde los primeros siglos, los cristianos enterraban a sus muertos, incluso bajo persecución. Las catacumbas de Roma son prueba de ello, lugares escondidos, subterráneos, donde los fieles depositaban los cuerpos con reverencia y esperanza. El apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta